¿Qué tal? Bienvenidos a exactamente, iba a decir 2, pero ya son 3 años del inicio de la pandemia en España, del primer día de confinamiento en España. Revisamos la situación del COVID no en España, sino en el mundo revuelto. Os voy a hacer un primer spoiler. La situación del COVID en el planeta Tierra ha sido prácticamente como ha sido la vida en el planeta Tierra desde hace ancestros. Unos tienen mucho y otros tienen muy poco. Y este criterio tan injusto se dictamina por un criterio aún más injusto todavía. Simplemente por dónde has nacido. Es injusto, ¿verdad? Pues es el planeta en el que vivimos. Pasa con el COVID. No tiene el mismo derecho a curarse y a vacunarse una persona que vive en España que una persona que vive, por ejemplo, en Sudáfrica. ¿A qué es grave? ¿A qué es grave? Pues aquí nadie hace nada. Aquí a la gente más o menos le parece bien. Nosotros lo que tenemos prisa era por vacunarnos nosotros, no por hacer un reparto equitativo de las vacunas. Primero yo, luego ya si viene el resto, vale, pero primero yo. Pues esto habla de países, habla de personas, pero sobre todo habla de países y de bloques. Porque África se ha quedado con las migajas, si es que alguna vez se ha podido quedar con las migajas. Mientras Occidente alcanzaba la inmunidad de grupo en 2021, 2022, ¿tú recuerdas cuando te vacunaste? Mientras tú incluso decías, ya no me vacuno porque esto ya está superado. Pues mientras eso pasaba, mientras en Occidente se alcanzaba esa ansiada inmunidad de grupo, en algunos países solo un 8% de la población tenía la pauta completa. Te reto una cosa, pregúntale a 100 personas, 100 personas, te pueden encontrar placa, ya una encuesta, 100 personas, de 100 personas, ¿cuántas se han vacunado con las por lo menos 2 dosis iniciales? ¿Cuántas no se han vacunado? Y de esas cuántas no se han vacunado, ¿cuántas no se han vacunado porque no han querido? ¿Y cuántas porque no han podido, porque no se lo han permitido? Probablemente salga una tasa de vacunación, efectivamente, pues de eso, de que de esas 100 personas, 70, 75, 80 se habrán vacunado y algunos no se habrán vacunado simplemente porque no han querido. Pues bien, en África no te vacunas no porque no quieres, sino porque no puedes, porque no te llegan las vacunas. Ante la falta de esas dosis, 5 países están preparando la suya, pero la ciencia, como todos sabemos, va lenta. Con la ciencia, paciencia. Es el caso de Marruecos, Ruanda, Senegal, Sudáfrica y Kenia. Sudáfrica es además uno de los países más afectados por esta falta de vacunas. Y ante esto lo que dice África es ayudadnos. Que entiendo que no os queráis vender las vacunas porque no tenemos el dinero para pagar esas vacunas. Pero por lo menos decidnos cómo hacéis las vacunas para que nosotros las podamos replicar. Es el tema de las patentes de las vacunas. Es muy grave, ahora lo vamos a tratar. Porque lo de que la vacuna es un negocio es fundamental. Europa ha llegado a comprar más dosis de las que realmente necesitaba. En España, aquí en tu país, se ha llegado a desperdiciar una de cada 2 dosis que se había comprado. Cuando pasó todo, cuando empezaron a sacar poco a poco las primeras vacunas, la primera fue la de Pfizer, todos quisieron acaparar, decir, yo quiero tener, por si acaso. Pero claro, tuvieron y subieron aún más los precios, porque esto es la ley de la demanda y la oferta. Tampoco la voy a explicar porque esto es básico del cole, la ley de la oferta y la demanda. No lo voy a explicar porque es, como ya digo, básico del cole. Acapararon tantas que dejaron a África sin vacunas y dijeron, bueno, no os preocupéis, vamos a hacer un fondo donde las vacunas que nos sobren, primero nos vacunamos nosotros y luego las vacunas que nos sobren las donamos. Pero claro, denuncia Amnistía Internacional que las donaciones de vacunas a los países africanos apenas han superado el 2% en el año 2022. Es decir, de cada 100 vacunas, apenas 2 han ido para los países africanos que, como ya decía antes, parece que no tienen derecho a vacunarse o desde luego parece que no tienen ese derecho a tener salud. Como no tienen dinero, tampoco tienen derecho a tener salud. Es el negocio de la vacuna que es especialmente sonrojante. Entonces ante esto, dicen, bueno, África dice, bueno, ya que no nos vais a dar vacunas, darnos por lo menos la receta de cómo se hacen.
liberalizar las patentes para que nosotros podamos fabricarlas. En 2021 hubo algunos intentos, fue cuando el movimiento por la liberalización, menudo día voy hoy, de las patentes fue más fuerte. De hecho, el gobierno de Biden en algún momento llegó a dar pasos muy en serio, pasos muy profundos para intentar liberalizar las patentes, pero las farmacéuticas, poderoso amigos, son dinero, consiguieron frenarlo. Esta liberalización de patentes permitiría a África estudiar cómo se fabrican las vacunas que ya existen y así poder replicarlas perfectamente para que más ciudadanos puedan estar inmunizados, acelerando el proceso para que este continente pueda superar lo antes posible esta pandemia. Y ahora tenemos... Venga, vamos a pensar de una manera egoísta, racista. Yo creo que nosotros tenemos más derecho a superar la pandemia antes que África. Pongamos que tu cuñado piensa eso. Ah, pero es que en África no tienen dinero porque tienen droga. Esas cosas que dicen los cuñados. Vamos a pensar en nosotros mismos también. Cuando antes inmunicemos a África, mejor, porque si la pandemia se convierte en epidemia allí en África, se está dando la posibilidad a que el virus mute de tal forma que se cree una cepa que sea inmune a las vacunas. Es decir, que volveríamos a tener el mismo problema que tuvimos en 2020. Es decir, o por ejemplo con Omicron. Es decir, que volveríamos a estar fastidiados. Es decir, que nos volvería a afectar a nosotros. Aquí ahora igual sí te interesa, que ahora sí te he convencido de que tenemos un problema. Por cierto, hace muy poco tiempo BioNTech presionó a Twitter para que ocultara los mensajes pidiendo esta liberalización de patentes y equiparara este contenido con el de negacionistas, que es especialmente, o debería estar especialmente perseguido en la red social. Por cierto, Twitter cedió a esta presión, así que si quizás no ves tanto revuelo, igual tiene esto algo que ver, igual algo funciona. El movimiento para liberalizar las patentes tuvo mucho eco, ya se ha olvidado, porque nosotros nos hemos olvidado también de la pandemia. Porque nosotros ya tenemos el COVID como algo pasado, como una parte de nuestra historia, pero sin embargo, en muchas partes de este planeta sigue siendo todavía un presente y un presente bastante dañino. Quizás días como hoy, en los que todos recordamos que hace 3 años nos quedamos en casa, que fue nuestro mayor pecado, nos quedamos en casa a descansar 1 mes y medio, quienes no tuvimos afortunadamente suerte ni de pasar el COVID en ese momento, ni de tener a alguien que pasara el COVID o falleciera por culpa de ese maldito virus, pues quizás una fecha como esta sirva para recordar que no todos están tan bien, que no todos superaron tan rápido la pandemia, que no todos están tan ayudados por los que sí que tenemos algo mejor. Una buena reflexión. Gracias por seguirme. Nos vemos en otro mundo revuelto. Sígueme en mis redes, suscríbete, activa las notificaciones y recuerda que el COVID no es historia, desgraciadamente.